Este otro es poquito, muy poquito. San Esteban el Confesor y milagroso abad del monasterio de Triglia. Versos. Divino Esteban, trabajador de la viña, estarás ante Dios recibiendo el salario por tu trabajo. San Esteban el Confesor fue abad del monasterio de Triglia, en Bitinia, durante el reinado del emperador iconoclasta León el Armenio. Desde muy joven el santo asceta dedicó su vida a Dios y recibió la tonsura monástica. Más tarde se convirtió en abad del monasterio en Triglia, en Bitinia. Cuando se restableció la persecución contra los íconos sagrados, bajo el emperador León, se convocó a San Esteban para ser interrogado, y trataron de obligarlo a firmar un documento de rechazar la veneración de los íconos. San Esteban se negó firmemente a traicionar la ortodoxia, y denunció con valentía al emperador por su impiedad. Sometieron al santo a crueles tormentos, después de los cuales fue encerrado en una prisión. En el año 815, debilitado y enfermo, el santo confesor estaba pronto a morir. Confesor Esteban pronto murió allí debido a sus sufrimientos. O sea, ahí, ¿cómo les puedo decir? Hay emperadores de esos años que son realmente unos hijos de su madre, en serio, por no decir otra palabra. Santo mártir Eutiquio, su diácono de Alejandría. ¿Por qué se hicieron formidables para todos los hombres y trataron a todos con gran arrogancia, usando el nombre del emperador Constancio y amenazando a los cristianos con su disgusto? Tuvieron que asistirlos en su maldad de duque, el duque Sebastianus, un maniqueo y un joven libertino, el prefecto, el conde y el síndico general como disimulador. A muchas vírgenes que condenaban su impiedad y profesaban la verdad, las sacaban de las casas, a otros los insultaban mientras caminaban por las calles y hacían que sus jóvenes les descubrieran la cabeza. También daban permiso a las hembras de sus grupos para insultar a quienes eligieran, y aunque las santas y fieles mujeres se apartaban a un lado y les abrían camino, sin embargo, se juntaban alrededor de ellos como bacanales y furias. Consideraban una desgracia si no encontraban un medio de herirlos, y pasaban tristemente ese día en que ellos fueran incapaces de hacerles alguna travesura. En una palabra tan crueles y amargos eran contra todos los que los hombres los llamaban verdugos, asesinos sin ley, intrusos, malhechores y con cualquier otro nombre que no fuera el de cristianos. Además, imitando las prácticas salvajes de los escritas, se apoderaron de Eutiquio, un subdiácono, un hombre que servía honorablemente a la iglesia, y le hicieron azotar en la espalda con un látigo de cuero hasta que estaban a punto de morir. Luego exigían que fuera enviado a las minas, y no a cualquier mina, sino a la de Paeno, donde incluso un asesino condenado apenas puede vivir unos días. Y lo que era más irrazonable con su conducta, no le permitía ni siquiera unas pocas horas para curar sus heridas, sino que lo enviaban inmediatamente diciendo, si se hace esto, todos los hombres tendrán miedo, y de ahora en adelante estarán de nuestro lado. Después de un breve intervalo, sin embargo, no pudieron realizar su viaje a la mina a causa del dolor de sus heridas. Murió en el camino. Pereció gozoso habiendo obtenido la gloria del martirio, pero los malhechores ni siquiera se avergonzaron todavía, sino que según las palabras de la escritura, teniendo entrañas sin piedad, actuaron en consecuencia, y ahora nuevamente perpetuaron un acto satánico. Cuando el pueblo les rogó que perdonaran a Eutiquio y les rogaron por él, hicieron apresar a 4 ciudadanos honrados y libres, uno de los cuales era Hermías, que lavaba los pies de los mendigos, y después de azotarlos muy severamente, el duque los echó a la prisión. Pero los arrianos, que son más crueles aún a los escitas, cuando vieron que no morían por los azotes que habían recibido, se quejaban al duque y les amenazaba diciendo, escribiremos y diremos a los eunucos que no fueron azotados como queremos. Al oír esto, tuvo miedo y se vio obligado a golpear a los hombres por segunda vez. Y ellos, siendo azotados y sabiendo que la causa padecía,
y por quien habían sido acusados dijeron solamente: somos azotados por el bien de la verdad, pero no comulgaremos como los herejes, golpeándonos ahora como quieras, golpéanos como ahora como quieras. Dios te juzgará por esto. Los hombres impios querían exponerlos al peligro de la prisión para que pudieran morir allí, pero el pueblo de Dios, viendo su turno, le rogó por ellos, y después de 7 días o más fueron puestos en libertad. La verdad es, como les digo, que estos para mí fueron los peores emperadores de esos tiempos. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar un video, una historia más que es bastante larga, ¿vale? Este es uno bueno. Santo Nuevo Mártir Jorge de Sofía en Bulgaria. Jorge, un soldado cristiano ortodoxo de Sofía, Bulgaria, vivió en una época, 1402 a 1437, cuando los turcos otomanos se habían establecido en Roma y habían hecho de la antigua ciudad bizantina de Adrianápolis, a la que llamaron Edime, su capital. Hoy en día toda esta zona, que incluye la ciudad de Constantinopla, la cual Estambul, se conoce como la Turquía europea. Para el año 1437, los turcos otomanos originarios de Asia Central habían llegado a Europa a través de Asia Menor. Llegaron a Europa inicialmente por invitación de los bizantinos como aliados y a menudo como fuerzas mercenarias, pero en poco tiempo, al ver la debilidad de las actitudes fratricidas de los bizantinos, comenzaron a subyugar áreas para sí mismos, y en un periodo relativamente breve de tiempo conquistaron la mayor parte de lo que es hoy Grecia, Bulgaria, Albania y Serbia. Algunas posesiones bizantinas se mantuvieron precariamente independientes, pero se encontraban continuamente bajo una fuerte presión militar, al igual que la ciudad imperial de Constantinopla. De hecho, en ese momento los emperadores bizantinos se habían convertido en vasallos de los sultanes otomanos. Además, a partir del siglo anterior y durante la menos otros 100 años, muchos cristianos ortodoxos de diversos ámbitos de la vida, príncipes reales, magnates, terratenientes, personal militar, ciudadanos, comerciantes y campesinos, se unieron a los turcos otomanos sin adoptar necesariamente su religión, el Islam. George, el soldado de Sofía en Bulgaria, que era un joven apuesto y bien educado de 30 años de edad, pudo haber sido una de esas personas. Probablemente estaba sirviendo en una unidad del ejército musulmán otomano que consistía en musulmanes y cristianos. En marzo de 1437, la unidad militar de George estaba estacionada cerca de la ciudad de Adrianópolis, en Tracia, una ciudad en una vez gloriosa, que según el autor de su biografía, sufrió bajo el engaño de la raza vil. Un día su arco necesitaba reparación, por lo que fue al taller de reparación del ejército. Allí escuchó a algunos soldados musulmanes bufarse de Jesucristo. Esto enfureció mucho a George y en voz alta proclamó: solo Jesucristo es grande, Cristo nuestro Dios, cuya sabiduría no tiene límites. Por otro lado, el tuyo a quien llamas profeta, Mahoma, ni siquiera merece ser contado entre las especies de perros. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que habita en lo alto y mira a los humildes? Solo uno es santo, uno es Señor, solo uno es adorado, Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Solo Él es el Creador y todo lo demás ha sido creado. Esta declaración provocó una reacción inmediata en los soldados musulmanes presentes, que se abalanzaron sobre George y lo golpearon repentinamente en la cara. Por esto no hizo que George se quedara callado. Al contrario, repitió en voz más alta lo que dijo antes. Esto fue demasiado para los musulmanes, que cargaron y agarraron a George y luego tomaron una cuerda de arco y se la ataron alrededor del cuello. A continuación intentaron atarle las manos a la espalda, pero no tuvieron éxito, debido a la gran fuerza de George. Finalmente le ataron las manos y lo llevaron ante los funcionarios del gobierno. De pie ante el Bali gobernador, le preguntó a George si había dicho las cosas que se informaban sobre él valientemente.
George admitió que así fue y agregó aún más en consecuencia, fue golpeado y enviado a otro funcionario. Una vez más, otros funcionarios le hicieron a George las mismas preguntas que antes y le dijeron, maldito, ¿es verdad lo que me dijeron? Mientras tanto, la multitud se manifestaba airadamente contra George, exigiendo su castigo, lo que lo asustó un poco, pero George pensó, ¿de qué sirve ocultar la verdad? Lo que sea que te dije. Y entonces respondió el funcionario, sí, tirano, dije todo lo que escuchaste. Luego el funcionario dijo en voz severa, retírate y confiesa que Mahoma maldijo y tendrás de nosotros honor y dones. A esto respondió George, Dios no quiera que haga esto. Perece con un hombre mortal, que ni siquiera conoce una pequeña parte de la verdad. Pero confieso al Señor Jesucristo, mi Dios y Hacedor que reina eternamente, he viajado mucho en el mundo, y nunca he dejado de observar a Dios y adorar la tumba vivificante de mi Señor Jesucristo. Pero nunca al que tú crees que es un profeta, y como creo declaró con voz aquel a quien conozco como un Dios vivo y adorador, y a este huyo para que no sea juzgado con el mundo. Y Bail luego señaló a la multitud y dijo a George, mira la multitud que pide que te quemen, y no tengo nada que decirles. George sonriendo dijo, si te conviertes en causa de esta buena cosa, mi muerte te deberé una gran deuda, y si pides esto ahora, besaré tu mano continuamente. El Bali se volvió hacia quienes lo rodeaban y dijo, déjenlo, hasta que yo decida sobre él. Esto no impidió que George fuera golpeado de camino a la prisión. Todos los musulmanes presentes se unieron para maldecirlo, escupirlo y golpearlo mientras una multitud lo seguía. Y nadie se olvidó de golpearlo. A pesar de todo esto, George mantuvo la calma. Finalmente llegaron al fuerte donde George fue encarcelado. Allí fue ridiculizado y torturado, pero soportó todo esto con gran fortaleza, con la seguridad de que el Señor estaba con él. Al día siguiente llegaron muchos maestros religiosos destacados y comenzaron a interrogarlo. Uno de ellos dijo, no vinimos aquí excepto para predicar y aumentar la fe musulmana. Ahora vemos a nuestro profeta blasfemar en la plaza del mercado. Si estas cosas se hicieron en Constantinopla, el orgullo de los romanos, un lugar que es de ellos, lo hubiéramos matado inmediatamente para que el profeta no hubiera recompensado. Luego ordenaron que les trajera a George. Cuando George llegó no mostró un temor sino alegría, porque testificó por Cristo y se burló de la fe musulmana. De pie ante los líderes religiosos no reiteró lo que dijo sobre el Islam, pero agregó más cuando uno de los líderes religiosos escuchó esto y dijo, conozco la ley, juzgadlo digno y ser golpeado pero no quemado. Pero la multitud reunida no quería nada de esto. Gritaron, mátenlo, mátenlo, quémenlo en el fuego. Esto asustó al líder religioso y que luego dijo, tómalo y juzga según la ley. George fue llevado inmediatamente al fuego que había sido preparado. Se acercó a ella sin ningún temor, recordando al Señor que dijo, no temáis a los que matan. El cuerpo más el alma no pueden quemar. Incluso en el último momento los musulmanes cercanos a él le prometieron recompensas y honores si aceptaba la religión musulmana, el cual es secta también, perdón. Pero George se negó, luego escuchó insultos y maldiciones. Trajeron una canasta y pusieron a George en ella, y luego lo pusieron en el fuego. Cuando la canasta se quemó, el cuerpo de George se convulsionó. Entonces le atravesó el estómago con una lanza y salieron los intestinos. Esto pareció haber hecho en la que las llamas se multiplicaran por 10. Luego se entregaron otros materiales como madera y resina, incluso el cadáver de un perro muerto, pero se hizo a propósito como un insulto a los fieles cristianos ortodoxos, para que no pudieran identificar las reliquias de George y por tanto se vieran privados de la gracia que emanaría de ellos. Luego ardió a partir de las 5 de la tarde hasta el amanecer del día siguiente. Mientras tanto, el cuerpo de George había sido convertido en un montón de polvo que los musulmanes recogieron y esparcieron a los 4 vientos para evitar que los cristianos lo recogieran. Durante días se vio la luz en diversas formas, es decir, como una rama de rayo y de varias formas,
trascendiendo desde arriba e iluminando el lugar de ejecución. Así George, el soldado cristiano de Sofía, Bulgaria, dio su vida por el amor de Jesucristo en la ciudad de Adrianópolis el gran martes de la Semana Santa, 26 de marzo del año 1437. Y aquí está su... para que ustedes lo disfruten. No lo puedo descargar lamentablemente. Pero a lo que estoy viendo, a ver. Здравейте, аз съм Паулина и днес ще ви разкажа за ротондата Свети Георги. Es realmente hermoso. Едно място, което всички сме виждали, много от нас са минавали покрай него, но надали сме се спирали за да влезнем и да го разгледаме отвътре. Църквата е построена през 4 век от император Константин Велики. Защо е построена? Съществуват две хипотези. Първата теория е свързана с кръглата й форма. Смята се, че църквата е построена като погребална. Втората има общо с минералните води, на които е богата София. И сега, и на времето, под древна Сердика е имало много минерални извори. Смята се, че двете ниши, които са вътре в църквата, са били използвани за кръщенета. От тях е извирала минерална вода, т.е. църквата е имала функция на баптистериум. Пред очите ни се открива уникално красива гледка от 5 различни слоя стенописи. От тях с пръст око можем да видим 3. От първия слой за жалост не се е съхранило много. Той датира от 6 век и е бил с византийски флорални мотиви. Вторият слой от 9 век виждаме малко над нашите глави. На него е изобразен ангел. Впечатление правят изключително меките и красиви черти на лицето. Третият слой от стенописи изобразява пророци. Четвъртият слой – светци. Те са датирани от 11 и 12 век. Петият, последен слой, датира от времето, когато църквата е била превърната в джамия. От него може да се види съвсем малко. Минута и половина е крайно недостатъчно, за да ви разкажем цялата история на ротондата Свети Георги. Ако желаете да научите повече за нея, тогава непременно елате и посетете тук на място. Como ven, esto realmente para mí es realmente hermoso, bellísimo, precioso para mí. Pero bueno, ahorita voy a hacer una breve pausa porque les voy a hacer una pequeña cosa, ¿ok?